tal, mi gente linda? Que el Señor los super macro mega y bendiga a todos. Bienvenidos a Darío Bíblico. Vamos a comenzar, Darío Bíblico USA. Bueno, el tema de hoy está candente. Yo no sé a ustedes, pero parece una telenovela, y las mujeres saben mucho de esos temas, ¿verdad? De las telenovelas que nos apasionan. Bueno, así nos pasa con las Sagradas Escrituras cuando comenzamos a sumergirnos en ellas. Y hoy vamos a estar hablando nada más y menos. Estamos en esta serie la número 4, y el tema va a ser fieles al llamado y a la palabra. Atención con esto, porque va a trabajar mucho Pablo en Timoteo. Recuerden dónde estaba, en la ciudad de Efeso, lo que ocurría, las falsas doctrinas, las inmoralidades, las inseguridades, cristianos dentro de la iglesia, tratando de convencer a los buenos cristianos, los genuinos cristianos, con falsas doctrinas. Bien, vamos a hablar de esto. Timoteo tenía miedo, era joven, sentía miedo, vergüenza, y en algún momento quiso tirar la toalla, y Pablo le recuerda algo interesante. El apóstol Pablo le recuerda algo interesante y también nos recuerda a cada uno de nosotros. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, porque este grupo hoy tiene hambre y sed de tu palabra. Señor maravilloso, que podamos en esta hora conectarnos con la persona maravillosa del Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús, para poder, Señor, se abra nuestro entendimiento. Toda carga te la entregamos, toda dificultad, toda situación familiar, Señor, en el matrimonio, en la economía, con los hijos, cosas que nos abruman, descansamos en usted para poder ahora, Señor, sumergirnos en su palabra. Gracias porque sabemos que habrá de glorificarse. Gracias por cada uno de estos hermosos hermanos que se suman y aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Señor, gracias. Les bendecimos en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos entonces. Supuestamente todos ustedes tienen ya allí el tema en mano. Fieles al llamado y a la palabra. Ese es el tema de hoy, que vamos a desmenuzar. Bien, quiero una breve historia allí antes de entrar. El capitán y el faro. Escuchen esto, porque esto los va a enamorar. Un joven capitán recibió su primer mando al frente de un barco mercante. Orgulloso de su experiencia y con un mapa en mano, navegaba de noche por aguas peligrosas. De pronto, vio una luz fija a lo lejos. Cambien el rumbo 10 grados a babor, ordenó por radio. La respuesta fue inmediata, inminente, negativo. Cambie usted el rumbo 10 grados a estribor. Molesto, el capitán replicó: soy el capitán de un gran barco. Usted cambie su rumbo. ¡Wow! Entonces llegó la respuesta final: yo soy el guardián del faro. Yo soy el guardián del faro. No puedo moverme, pero usted sí debe hacerlo. El joven capitán entendió que sin importar su rango o experiencia, si no ajustaba su camino a la luz que guiaba, correría a la destrucción. Entremos ahora sí a lo que Pablo dice en Primera de Timoteo capítulo 1. Agarren su Biblia, ábranla y vamos a marcar allí, píntela, que la Biblia no se la va a llevar nunca. Gástela. Primera de Timoteo 1, 18 al 20 dice, Pablo dice a su hijo amado Timoteo, ¿verdad? Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempos atrás acerca de ti. Espero que te ayuden, escuchen bien, a pelear bien en las batallas del Señor. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a su propósito lo que les dictaba su conciencia, y como resultado su fe naufragó. Y recuerda a dos personas allí, Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Yo creo que Pablo le está diciendo a Timoteo: hey, tú tienes que mirar el faro, y el faro es Cristo. Tú te puedes correr, pero el faro no se puede correr. Bien, ¿cómo aplicamos este texto? ¿Cómo aplicamos este texto para no salirnos del contexto bíblico? Pablo le recuerda a Timoteo que la luz de la palabra, la fe en Cristo, son el faro
que marca el rumbo. Si un creyente se aparta de esa guía, como Himeneo y Alejandro, terminan naufragando espiritualmente. Mantener la fe y la buena conciencia, ¿qué es? ¿Qué significa? Es obedecer a la palabra. Y eso le estaba diciendo Pablo. No quites tu mirada del faro, el faro es Jesucristo. Tú eres ese capitán que viene navegando, Timoteo, tú te puedes correr, tú te debes correr, pero el faro es inamovible, la palabra no cambia jamás, ¿verdad? Es obedecer al faro, que es Cristo, aunque implique corregir el rumbo. Y a veces tendremos que corregir el rumbo en nuestras vidas, en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos. ¡Ay, pastor, no me hable de eso! Bueno, es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. No se puede correr el faro, porque el faro es Cristo. Cristo es la roca, la palabra es eterna. Bien, vamos rápidamente. Cuando Pablo dice en Primera de Timoteo 1:19 que algunos naufragaron en cuanto a la fe, está usando una imagen náutica muy clara para sus oyentes de la época y con un sentido espiritual profundo. Cuando habla de la palabra naufragaron en griego, que suena bastante raro, pero que significa hacer naufragio, ser destruido como un barco que se hunde. Eso significa cuando Pablo dice, si tú quitas tus ojos de Cristo, si tú quitas tus ojos de la palabra, tarde o temprano serás un náufrago. Tarde o temprano vas a hundirte, tu hogar, tu familia y sobre todas las cosas, tu alma. En la navegación, un naufragio ocurre cuando el barco pierde el rumbo, golpea contra rocas, o es destruido por tormentas, quedando inservible y a la deriva. Allí hay una introducción que yo quiero compartirla con ustedes y que juntos nos podamos sumergir ahora y así como buenos buzos en lo profundo de la palabra comenzar a entender por qué Pablo le está hablando esto al joven Timoteo, a ese pastor de la iglesia de Éfeso que estaba en un lugar bastante complicado como nosotros estamos hoy día, en una sociedad que no quiere saber nada con Dios, en una sociedad que duda de Dios, en una iglesia que muchas veces está endeble, una iglesia que no tiene dirección. Vamos, el apóstol Pablo escribe esta carta a Timoteo, su verdadero hijo en la fe, según Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2, que ya lo vimos, para encargarle, ¿qué cosa? ¿Qué le quiere encargar? La responsabilidad de qué? De pastorear y corregir a la iglesia en Efeso. En este pasaje, en el capítulo 1, versículo 18 al 20, Pablo recuerda a Timoteo su llamado. Le dice, hey, no te olvides que hay algo especial. Dios te llamó, su llamado le advierte de los peligros, le advierte de los peligros de apartarse de la verdad, de la sana doctrina, y le anima a mantener la fe y la buena conciencia frente a las falsas enseñanzas. Que había falsas enseñanzas, que hay hoy falsas enseñanzas. En la doctrina cristiana bíblica, mi gente hermosa de Darío Bíblico USA, este pasaje resalta tres principios claves. ¿Cuáles son esos principios claves en estos versículos del 18 al 20 de Primera de Timoteo? Bien, la autoridad de las escrituras, la pureza doctrinal de las enseñanzas del Señor, la fidelidad al ministerio como un llamado divino, la fidelidad del ministerio como un llamado divino. Bien, ahora listos, vamos entonces, entremos en materia y desarrollemos fieles, ¿qué cosa? El tema de hoy, que compete a un legado de fe de la primera carta o epístola a Timoteo. El tema es fieles al llamado y a la palabra. Atención, fieles al llamado, donde estás, donde te encontrás, fieles al llamado y a la palabra. Punto número 1, listos para escribir. El ministerio es un encargo divino que debe cumplirse fielmente. ¿Qué está diciendo el ministerio, el llamado, lo que Dios te dio? ¿Qué cosa? Es un encargo divino que debe cumplirse fielmente. Allí hay un versículo en Primera de Timoteo 1:18, el encargo de militar la buena milicia según el llamado recibido. Pablo dice, hey, hay un llamado que viene de parte de Dios y tú debes ser un buen militante. ¿Qué significa, verdad? Bueno, en cuanto a la época, a militar, el ejército romano, la milicia evocaba a los soldados romanos
Conocidos por qué? ¿Cómo eran conocidos los soldados romanos? Por su disciplina, por la lealtad, por la resistencia y disposición a enfrentar dificultades. Eso le está diciendo Pablo, por eso le habla de la milicia. El significado espiritual, en el significado espiritual, Pablo compara al, al Pablo compara el servicio cristiano con una batalla. Ahora, ¿qué tipo de batalla? Espiritual. Es una batalla espiritual, pero no física, sino espiritual. Y eso lo vemos en Efesios, quieren anotarlo ahí, Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18. Involucra ¿a qué? A defender la fe, a mantenerse firme en la verdad y enfrentar oposición con perseverancia. Va a haber oposición. El diablo se va a levantar contra vos, contra tu familia, contra tus hijos, pero hay que ser perseverante. Pablo le recuerda a Timoteo que su llamado viene de Dios. ¿De quién viene el llamado? De Dios. ¿Quién te escogió? Dios. Dios fue quien te escogió. No, sí, Dios te escogió mujer, Dios te escogió varón. Pablo le recuerda a su hijo amado espiritual, Timoteo, que su llamado viene de Dios y que debe cumplirlo fielmente, guiado por la palabra y el Espíritu Santo, como un soldado en una buena milicia de la fe. En la doctrina cristiana, ¿verdad? El ministerio es un encargo divino confirmado por la iglesia que demanda, ¿qué cosa? Perseverancia, pureza doctrinal y toda dependencia del Señor. Con el Señor podemos, si nos agarramos del Señor, Dios lucha por nosotros, va a haber allí golpes, pero Él nos dará la victoria. Y en 2 de Timoteo 4:5, ustedes pueden anotarlo allí, habla claramente cumplir el ministerio soportando aflicciones. ¿Qué son aflicciones? Las enfermedades. ¿Qué son las aflicciones? Cuando las suegras se te vuelven contra. ¿Qué son las aflicciones? Cuando los hijos no quieren saber nada con el Señor. ¿Qué son las aflicciones? Bueno, esa mala noticia que te llegó y te amargó el alma. El Señor está diciendo, permanece fiel. No importa, no te muevas. En Jeremías 1:5, allí el profeta Jeremías confirma de quién es el llamado. Jeremías dice claramente, Dios nos llama, Dios es el que llama antes de nacer. Aquí el profeta Jeremías deja claro que Dios conoce a quien llama, Dios te conoce, y que ese llamado al ministerio ocurre antes del nacimiento. Interesante, ¿verdad? Él aparta a su siervo para su obra, lo equipa para cumplir su propósito y afirma que la tarea ministerial es parte de un plan eterno, no es una decisión humana. Pablo, ahora el apóstol Pablo, le recuerda a Timoteo que su ministerio no es una elección humana, sino un mandato divino. En la doctrina bíblica cristiana, el servicio pastoral es un llamado de Dios confirmado por la iglesia local. Cumplirlo implica firmeza, implica obediencia y perseverancia hacia la palabra del Señor y la iglesia local basada en la sana doctrina bíblica. Bien, estamos con el punto número 1, ¿verdad? Está interesante. ¿Cómo aplicar este mensaje a mi vida, en mi hogar y en mi ministerio hoy, Pastor Darío? ¿Cómo lo hago? Bien. Es una pregunta muy buena, pero que la respuesta pueda serlo. No debemos predicar para agradar a la gente en lugar de agradar a Dios. No debo predicar para agradar a mis amigos en lugar de agradar a Dios. No debemos, ¿qué cosa? Cambiar el mensaje bíblico para evitar confrontar el pecado o para ganar popularidad. Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 10, dice, si todavía agradara a los hombres, si todavía agradara a mis amigos, si todavía agradara a mis parientes, no sería siervo de Cristo. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¡Wow! Comprometer, ¿qué cosa? La sana doctrina para evitar conflictos. Pablo es claro, ¿verdad? No debemos comprometer. ¿Qué no debemos hacer? Comprometer la sana doctrina para evitar conflictos. Tolerar, aceptar o enseñar errores doctrinales para no perder miembros por presión cultural o para mantener un buen estatus económico. Se me va este pez gordo, ¿qué hago? No digamos nada, el Señor sabe. No, nuestra obligación es enseñar con amor, pero enseñar la verdad. Y en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4 dice, se amontonarán maestros
conforme a sus propias concupiscencias. Apartarán, ¿qué cosa? De la verdad el oído. Y hay una frase que me gusta muchísimo de John Owen, un teólogo puritano, y él dice esto: el ministro del Evangelio es un enviado de Cristo, y no hay mayor traición que serle infiel en el mensaje que se nos ha confiado. ¡Wow! El ministro del Evangelio es un enviado de Cristo. Tú eres un ministro en tu casa, varón, mujer, tú eres ese ministro, con tus hijos. El ministro del Evangelio es un enviado de Cristo y no hay mayor traición que serle infiel en el mensaje que nos ha confiado. John Owen, ¿verdad? Bien, vamos al punto número 2. Vamos para arriba. No se olviden de darle un like allí, Darío Bíblico, y compartan esto, porque no se predica esto o no se enseña esto. Bien, vamos al punto número 2. La buena milicia requiere fe y una buena conciencia. Como dijo, que la buena milicia requiere fe y buena conciencia. ¿Qué significa esto? La buena conciencia no es solo sentirnos bien, sino vivir conforme la palabra del Señor. En el antiguo pacto, la purificación era externa, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los sacrificios? No voy a hablar de eso, pero era externa. Pero en Cristo es interna. Según Hebreos capítulo 9, versículo 14, Cristo purifica nuestro corazón, Cristo purifica nuestra conciencia, Cristo nos limpia con su sangre de nuestros pecados para siempre. El cristiano bíblico entiende que la fe verdadera produce obediencia y una conciencia limpia que se cuida cada día como intencionalmente la cuidamos. Vamos a ir rápidamente bueno, no lo voy a leer todo, pero primera de Timoteo 1:19 nos habla: la fe y la buena conciencia son esenciales para no naufragar espiritualmente, para que nuestro barco, nuestra familia no se hunda. Pablo está enseñándole al joven Timoteo, ¿qué cosa? La fe, le dice, hey, Pablo, la fe, esto está en primera de Timoteo 1:19. La fe, ¿qué pasa allí? Es la confianza y fidelidad a Cristo y a su palabra, fundamento para perseverar en la vida cristiana y el ministerio. ¿Y qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 2? Fijemos la mirada en quién, en el pastor, en la esposa, en los hermanos de la iglesia. No, fijemos la mirada en Jesús, en el político de turno. No, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Claro, porque quienes morían en la cruz eran delincuentes, ladrones, y Jesús era el Hijo de Dios, santo, puro, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Atención con esto. La buena conciencia en primera de Timoteo 1:19. ¿A qué se refiere? Bien, es vivir con integridad. ¿Qué significa ser perfecto? No. Es pedir la ayuda al Señor, al Espíritu Santo. ¿Qué? Es vivir con integridad delante de Dios, guiado por la verdad. ¿La verdad de quién? La Biblia. Evitando que el pecado o el error doctrinal la contaminen. Eso le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Ten cuidado. Debes guardar la buena conciencia. Cuando Pablo habla de la conciencia, a Timoteo se refiere a vivir con un corazón limpio y una mente alineada a la verdad de Dios. Sí, pero yo pienso, yo creo. No. Una buena conciencia, alineado a lo que Dios dice, ¿verdad? Claramente. Le recuerda que la conciencia es como una brújula interna que guiada por la palabra, le advierte cuando algo no está bien. El Espíritu Santo, cuando nos paramos sobre la palabra, nos advierte cuando algo está mal, estamos aprendiendo mal, estamos siendo mal enseñados o sin querer estamos enseñándole mal a nuestros hijos. Y si un ministro ignora su conciencia, corre el riesgo de naufragar en la fe y apartarse de su llamado. Y allí usted tiene Efesios capítulo 6, versículo 12, donde muestra la lucha espiritual. Es una lucha continua, ¿verdad? Santiago 1:22, la obediencia mantiene limpia la conciencia. Ahora, ¿cómo lo aplico esto en mi casa? ¿Cómo lo aplico esto en mi grupo? ¿Cómo lo aplico esto en mi matrimonio? ¿Cómo lo aplico esto en la célula? ¿Cómo aplicar este mensaje en mi vida, en mi hogar y en mi ministerio?
Evitar servir con motivaciones equivocadas. ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Por qué vas a enseñar? ¿Por qué vas a orar por esta persona? No buscar el ministerio por interés personal, ¿verdad? Eh, no buscar el ministerio por interés personal, reconocimiento o beneficio económico. Hablaba estos días con alguien X y le digo, ¿por qué querés ser pastor? Y él me dijo, y para cambiar el carro todos los años, y para estar mejor económicamente, y para ayudar a mi familia. Error, porque Pedro dice en su primera epístola, capítulo 5, versículo 2, apacentad, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, apacentad la grey, apacentad las ovejas, entender que la iglesia es del Señor. Evitar la tibieza espiritual, ¿no? No descuidar la oración, el estudio bíblico, como lo están haciendo, los felicito aquí conmigo en Darío Bíblico, no descuidar la oración, el estudio bíblico y la comunión con Dios que sostienen la fe y la buena conciencia. Apocalipsis 3:16 dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y Spurgeon dice algo interesante. El ministerio no es un lugar para probar suerte, dice él, sino un llamado santo. Quien entra en él debe hacerlo porque no puede evitarlo. Hay un llamado fuerte. El Señor nos está llamando, Él nos escogió, ¿verdad? Porque el fuego de Dios arde en sus huesos. El ministerio no es un lugar para probar suerte, sino un llamado santo. Quien entra en él debe hacerlo porque no puede evitarlo, porque el fuego de Dios arde en sus huesos. Vamos al número 3, rapidito, mi gente linda de Darío Bíblico. No se olviden de darle un me gusta o de compartirlo, ¿verdad? Nos ayudan muchísimo. El 3, Pablo le recuerda a Timoteo el peligro de apartarse de la verdad. El peligro de apartarse de la verdad. ¿De qué está hablando? Primera de Timoteo 1:20 dice, allí había dos personajes, ¿verdad? Y Meneo y Alejandro son dos ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasaba con Himeneo y Alejandro? Fueron disciplinados en la doctrina bíblica. La frase fueron entregados, no es que ahora te tiro al diablo que te pierdas. No, 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 Dios no hace eso. Un cristiano no debe hacer eso, ¿verdad? Fueron entregados a Satanás en 1 Timoteo 1:20. Se entiende como un acto de disciplina eclesiástica basada en un principio bíblico como Mateo, está en Mateo 18, versículo del 15 al 17. Y en Primera de Corintios, capítulo 5, del 4 al 5. Allí hay algo, ¿verdad? ¿De qué habla? Habla de una exclusión de la comunión de la iglesia. Se les retira la membresía, eso es lo que dice Pablo, les retiré la membresía y el privilegio de participar de la cena del Señor. También está hablando remover la cobertura espiritual de la congregación, el estar fuera de la iglesia, quedan expuestos al mundo que está bajo la influencia de Satanás, ¿verdad? ¿Para qué? Propósito. ¿Cuál es el propósito que Pablo dice? Se los entregué a Satanás. El propósito es correctivo, no destructivo. La meta es que al experimentar las consecuencias del pecado y la soledad espiritual, recapaciten, se arrepientan y regresen restaurados a la comunión con Dios. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo del 7 al 18, la falsa enseñanza corrompe como gangrena. ¿Qué hace la gangrena? Va comiendo, va pudriendo, ¿verdad? Las falsas enseñanzas hacen eso en la vida de un cristiano, en un ministerio, en una familia, en un matrimonio. Gálatas 1:8 dice, todo evangelio diferente es anatema. Pablo dice a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 8, le dice, todo evangelio diferente es maldito por Dios, ¿verdad? ¿Cómo aplicar este mensaje en mi vida, en mi hogar y en mi ministerio? En la familia, mantener siempre la oración y la enseñanza bíblica sin dejar que otras prioridades, sin dejar que otras prioridades ni falsas doctrinas tomen ese lugar. Lo que vos no enseñás, el vacío que vos dejás o yo dejo, alguien lo va a llenar. ¿Qué dice Deuteronomio? Deuteronomio capítulo 6, versículo del 6 al 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. En el liderazgo, ¿qué hago? No permitas que personas con una vida contraria a la verdad bíblica o con motivaciones incorrectas asuman posiciones de autoridad en la iglesia. No importa
cuán bien estén económicamente, se vean, no. Su corazón debe ser transformado, ya que esto pone en riesgo la pureza doctrinal y el testimonio del ministerio. Segunda Timoteo 4:2, Pablo dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bien, y hay una frase allí de John Owen que dice esto, el llamado al ministerio es un peso santo sobre el alma. Huir de él es desobediencia y llevarlo con fidelidad es una corona eterna. Y por último, vamos al último punto, mi gente linda, preciosa. ¿Están bien? Sí, seguimos, ya estamos ahí, ¿verdad? En el último punto. La meta, el 4.4, la meta de la disciplina es la restauración. Dos palabras, disciplina y restauración. La meta de la disciplina es la restauración. Eso le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Tienes que cuidar y si disciplinas, no te olvides que no es para matar al hermano o a la hermana, sino para restaurarlos. La meta de la disciplina es la restauración. Versículo, allí tenemos, ¿no? No tratar como enemigo al que vamos a disciplinar, sino amonestar como a un hermano, con amor, sabiendo que él es tan pecador como yo y yo soy tan pecador como él. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14 y 15, dice, tomen nota, aquí, de ver qué dice Pablo, tomen nota, subrayen esas dos palabras, de quienes rehúsan obedecer, subrayen esas dos palabras, rehúsan obedecer, lo que decimos en esta carta. ¿Y qué dice allí? Aléjense, subraye, aléjense de ellos para que se avergüencen. Allí subraye para que se avergüencen. No les vean como enemigos, subraye enemigos, sino llámenles, subraye, llámenles la atención, la palabra atención, como lo harían con un hermano. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo, verdad? Dice, corregir con firmeza. La iglesia debe apartarse de quienes persisten en la desobediencia para que reconozcan su error y se arrepientan. Tito capítulo 3, versículo 10 dice claramente, restaurar con amor, perdón, Tito capítulo 3, versículo 10 dice esto. Al que cause divisiones después de una y otras amonestaciones, desechadlo. O sea, dejarlo en las manos del Señor. Y ponerle orden, mira, si sigues haciendo eso, no puedes estar en mi casa, no puedes estar en este grupo, no puedes estar en esta iglesia hasta que cambies tu actitud. ¿Por qué? Porque la Biblia dice esto. Entonces, ¿qué significa? Restaurar con amor. Eso es restaurar con amor. Si lo dejamos hacer lo que él quiera o lo que ella quiera, va a destruir. Bien, restaurar con amor. La disciplina no es para destruir, no es para destruir, sino para recuperar al hermano tratándolo con gracia y verdad. Esa gracia que hemos recibido nada más y menos que del Señor. De la misma forma debemos tratarlo. Bien, Gálatas 6.1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre. En Gálatas 6.1, restaurar con mansedumbre, nos recuerda Pablo, y en Hebreos 12.11, la disciplina produce fruto de justicia, dice el apóstol Pablo. Hay una frase allí que quiero compartirla con ustedes, de Juan Calvino, y dice, la disciplina es el freno que mantiene a la iglesia en el camino, no para avergonzar al pecador, sino para traerlo de vuelta al Señor. Wow. ¿Cómo aplicar este mensaje a mi vida, en mi hogar y en mi ministerio? Número uno, corregir para restaurar, no para destruir. Hebreos 12.6, Hebreos 12.6, al que amamos, lo disciplinamos como un padre a su hijo amado. Dos, tratar al caído con gracia, con esa gracia que quisiéramos de Dios que nos traten a nosotros. Tratar al caído con gracia y con verdad. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, dice Gálatas 6.1. Bien, conclusión para el día de hoy. Pablo exhorta a Timoteo a mantenerse firme en su llamado, a proteger la fe, vivir con una conciencia limpia y ejercer la disciplina con amor. La iglesia cristiana bíblica sostiene que esto es esencial para perseverar, ¿ah?, o preservar la salud espiritual del cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo aplico a mi vida personal? Entonces debiera preguntarme, ¿estoy guardando mi fe con integridad? ¿O quizás estoy agradando más a mis amigos que a...
Mi conciencia está limpia delante de Dios y los hombres. Yo debo preguntarme eso. ¿Estoy dispuesto a corregir o ser corregido por amor a Cristo? Y la última, ¿estoy siendo ese faro de luz para mi familia? Y yo quiero orar por todos ustedes en este momento. Y quisiera que hagamos esta oración simple. Con un corazón abierto, el Señor está, Él va a restaurar, Él te va a bendecir, Él te va a renovar, Él va a glorificarse en tu vida, en tu familia, pero ponlo a Él como ese faro. Recuerda, el capitán del barco creía que podía cambiar el faro de lugar, y quien cuidaba el faro le dijo, no, el faro es inamovible. Quien debe cambiar la dirección es usted. Nosotros debemos cambiar. Él no puede cambiar, porque Él no cambia jamás. Él no tiene pecado, Dios. Entonces oremos juntos y vamos a decirle al Señor en este momento, Señor Jesús, gracias por llamarnos a servirte y confiarnos la buena milicia de la fe. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos a guardar tu palabra con una conciencia limpia y un corazón fiel. Danos valor para defender la sana doctrina y amor para cuidar tu iglesia. Restaura nuestras fuerzas y enséñanos a restaurar a nuestros hermanos. Hoy renovamos nuestro compromiso contigo, Señor, con tu verdad y con la obra que es tu iglesia. Que seamos hallados fieles hasta el día que estemos en tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.